Buenos días, todos de pie. Bueno, asiento, por favor. ¿No hay los dos? No han venido todavía. Se abre la sesión de la audiencia 67ª. Se solicita la aprobación del acta de la sesión 65ª. Ninguna observación, señor presidente. Mientras tanto, para los efectos de la instalación, vamos a dar por aprobada el acta. Señorita secretaria, dé cuenta del despacho. Señor, informar que para el día de hoy se había dispuesto el traslado del señor Julio Salazar Monroy en virtud de continuar su declaración testimonial por el señor representante del Ministerio Público. Sin embargo, es el caso que, no obstante haberse oficiado al presidente del Instituto Nacional Penitenciario, al director de la Oficina Regional de Lima y Callao del Instituto Nacional Penitenciario, y así como también al director del establecimiento penitenciario Sarita Colonia, cuyos cargos obran en secretaría y que han sido diligenciados el día 3 de junio, se nos ha informado que el señor Julio Salazar Monroy no va a ser trasladado a las 9 de la mañana, sino con un retardo de aproximadamente 1 hora, luego de las coordinaciones realizadas para efectuar su traslado y puesta a disposición del tribunal en el plazo más breve posible. Hay que hacer mención de un hecho, que el tribunal desde luego está mortificado por esta situación. El tribunal siempre, para los efectos de la conducción de testigos que se encuentran reos en cárcel, realiza una triple coordinación. Se recurre siempre por los canales oficiales escritos tanto a la presidencia del INPE, a la dirección regional, al propio penal y a la oficina de seguridad de la Policía Nacional. Y además, en segundo lugar, en la misma mañana de la audiencia se comunica telefónicamente con los miembros de seguridad y de traslados para controlar que en efecto se ha cumplido el mandato. Por ello es que nos hemos enterado que no había sido trasladado el señor Salazar Monroy, y eso nos ha permitido coordinar desde la presidencia del INPE, dando cuenta de este hecho que nos llama mucho la atención, pero que en todo caso, sin perjuicio de las investigaciones que el INPE realizará, ya se ha dispuesto y ya se ha dispuesto la conducción del señor testigo, y por razones de tráfico y de distancia, esto puede llevarse a cabo a partir de 1 hora. Entonces vamos a suspender 1 hora. Presidente. Sí, señor. Sí. La Fiscalía quiere puntualizar lo siguiente. Llama poderosamente la atención que, no obstante los oficios cursados por el tribunal, el INPE unilateralmente tome la decisión de no trasladar a un detenido que está bajo la disposición de la sala para que brinde su testimonio. Y solo debido a la gestión de la secretaria es que nos percatamos que ese señor no iba a ser trasladado. En tal sentido, la Fiscalía muy respetuosamente considera que la sala debe tomar las medidas respectivas a efecto que esta situación no vuelva a ocurrir. La sala ha tomado las medidas, siempre lo hace, y en este caso, como hemos cursado o hemos hablado telefónicamente con la presidencia del INPE y le estamos cursando copia de los cargos, porque lo que nos informó es que no aparecía el requerimiento para el traslado, cuando sí se ha cursado debidamente. Ya estamos en contacto con la presidencia del INPE, que va a hacer todas las gestiones, y a partir de ella es que se ha logrado rápidamente la conducción del señor testigo. Estamos atentos a todo, esa es la labor que siempre nos corresponde realizar, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, por esta razón, vamos a suspender 40 minutos hasta que llegue el testigo y podamos reiniciar la audiencia. ¿Correcto? Muy bien.
Todos de pie, por favor. Asiento, por favor. Anuda la sesión. Señora relatora de cuenta, secretaria de cuenta del despacho. Se ha recibido en virtud del pedido realizado por la señora Jara de Aguilar respecto a la desafectación del inmueble ubicado en el distrito de San Borja. El tribunal dispuso en la audiencia del 21 de abril, sesión número 51, se oficiara pidiendo copia certificada del testimonio de compra-venta del inmueble en materia del pedido de la señora Aguilar. Se ha recibido ya la documentación y también se ha puesto a la vista de las partes para su revisión, señor. A ver, el tribunal en la sesión 49 de 16 de abril dio cuenta de la solicitud de doña Edith Aurora Jara Aguilar, que solicita la desafectación del bien inmueble de su propiedad ubicado en la calle Amadeo Vives 104-106, Las Begonias, San Borja, Lima. En la sesión de 21 de abril se recabó la opinión de las partes y el tribunal solicitó o requirió la remisión de copia certificada de la escritura pública de compra-venta. El tribunal ya ha recibido este documento, como consta a las partes, y de ahí advierte la realidad y legalidad de la adquisición que se menciona. En consecuencia, y acreditándose con prueba indubitable la realidad de la propiedad de doña Edith Aurora Jara Aguilar respecto del indicado inmueble, que está ya rectificado y aclarado en el asiento C0002 de la partida 417748.7, entonces considera legalmente procedente su solicitud y por consiguiente respecto de ese inmueble que está en el indicado asiento registral, se dispone declarar fundada esta solicitud y por consiguiente desafectar ese inmueble respecto del precisado predio. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué cuenta usted? El testigo Salazar Monroy, quien acaba de... A ver, que lo traslade, que hágalo pasar. Como habíamos quedado la sesión pasada, esta jornada va únicamente a prolongarse hasta las 12:15 del día. Ya habíamos dispuesto otras actividades y el tribunal, desde luego, lamenta profundamente esta descoordinación que ha sucedido y va a comunicar y dar cuenta del hecho a la presidencia del INPE para que realice las investigaciones que correspondan para evitar que en lo sucesivo esta tardancia, esta falta de cuidado en las disposiciones judiciales, en su cumplimiento, se vuelvan a producir. Muy bien. Tome asiento, señor general. Buenos días. Buenos días. Señor fiscal, ¿puede usted continuar con su interrogatorio? Señor presidente, antes de continuar con nuestro interrogatorio, la Fiscalía solicita incorporar a los autos el informe periodístico que propaló el programa La Ventana Indiscreta este lunes, donde se aprecia al señor Vladimiro Montesinos Torres en las instalaciones del SIN, dirigiendo una entrevista al general Picón, alcalde, quien en esa fecha era presidente de la sala de guerra del Fuero Privativo Militar, donde se refiere justamente a cómo debía responder este general del ejército ante la denuncia que había formulado el general Robles Espinosa. En tal sentido, consideramos importante incorporar a los autos este documento para que en su oportunidad
sea discutido por las partes, sea visualizado, para que la sala tome cabal conocimiento de cómo el Servicio de Inteligencia Nacional de alguna forma intervino directamente en el manejo de las declaraciones de los principales implicados en las matanzas de la Cantut y Barrios Altos, y se exige al general Picón, alcalde, de determinadas declaraciones justamente para pretender desvirtuar la solidez de las imputaciones del general Robles Espinosa. Una pregunta, ¿qué documento es el que está presentando? Es un video Es un video, ya. del programa propalado por La Ventana Indiscreta, Canal 2. Ese video ya. En tanto, se trata de un documento... Informe periodístico. Un documento de cara a una complementación de la realidad de una información que aquí se ha discutido, se incorpora a los autos para su lectura, debate en la estación que corresponda. Muy bien. Sigue usted, señor fiscal. General Salazar, ¿me escucha usted bien? Primero quisiera que me permita un minuto, señor presidente. Debo hacer presente que el día de hoy, a las 7:30 de la mañana, he estado listo esperando la movilidad para venir a esta audiencia. Esta movilidad ha llegado a las 10:15 y hemos salido a las 10:15, momento en que emprende una feroz carrera, alocada carrera, y luego de prender la circulina y la alarma, se dirige desde el Callao a este punto, logrando en todo el trayecto, con la alerta correspondiente y la alarma que viene funcionando, abrirse paso en forma desesperada. Yo pienso que el traslado no es el correcto, no es el adecuado, y espero que en lo sucesivo esto no se repita. Por lo tanto, hago presente a la sala que es el motivo de la demora. Gracias. La sala, desde luego, toma presente el tema, no ha formulado ningún cargo contra nadie. Nosotros no podemos establecer esto, hemos pedido que el INPE investigue, desde luego, hemos requerido a las autoridades el cumplimiento efectivo e inmediato, pero desde luego eso implica siempre tener cuidado para evitar cualquier circunstancia lamentable. Muy bien. Correcto. General, de acuerdo al decreto legislativo 752 y la normatividad existente sobre el servicio que formulan los militares, ¿cuál es la situación de un militar? ¿Qué tipo de situaciones se puede dar en un militar, un oficial perteneciente al ejército peruano? De acuerdo a este decreto legislativo 752, decía en sus considerandos que permitía continuar en la situación de actividad a los oficiales generales que se desempeñaban como comandantes generales de los institutos y asimismo del Servicio de Inteligencia Nacional. En este sentido, yo permanecí hasta el 20 de agosto de 1998, fecha que dejé el puesto y pasé al retiro. La pregunta va, ¿qué situación puede tener un militar perteneciente al ejército? Una hipótesis, un militar puede estar en actividad, ¿es correcto o no? ¿Podría repetir, por favor? ¿Me entiende la pregunta? No le escuché, perdón, no le escuché. Un militar, ¿qué tipo de situación puede tener al ser perteneciente al ejército peruano? Hay tres hipótesis, pero usted la tiene que responder. Correcto. Diga usted. Situación de actividad, situación de disponibilidad y situación de retiro. Exacto. Son las tres situaciones que uno puede estar dentro del ejercicio. ¿Qué implica estar en situación de actividad? Estar en el ejercicio activo de la función. Ejercicio activo. Así es. O sea, estar en funciones. En funciones dentro de la institución. ¿Implica que un militar tiene una ubicación determinada? Así es. Un puesto. Por eso le dije que el decreto legislativo 752 dice la ubicación perfecta y exacta. Ya. Comandantes generales de los institutos armados o el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, que era mi caso. Muy bien.
¿Y qué cosa significa estar en la condición de disponibilidad? Disponibilidad. ¿Qué cosa es eso? Disponibilidad es cuando por alguna razón disciplinaria está Ya. separado del ejercicio de la función, sin que sea una situación de retiro. O sea que es una situación intermedia. Por ejemplo, un militar que está sometido a un proceso por motivos X, ¿está en esa situación? ¿Puede estar en esa situación? No necesariamente. Ya. Disponibilidad significa no tener una ubicación, una colocación en el ejército. Es correcto. Normalmente estar en su domicilio, en su casa. No Do- tiene ubicación en ninguna institución, en ningún puesto de la institución. Percibe sueldo. Percibe sueldo y todos los honores reglamentarios, solamente que no está en ejercicio de la función. No está en el ejercicio de la función. Así es. ¿Y por cuánto tiempo puede durar esa situación de disponibilidad? No recuerdo, no tengo el dato exacto en este momento. No recuerdo. Entonces tenemos situación de actividad, tiene una ubicación, realiza una función y Correcto. percibe un sueldo, Así ¿correcto? es, correcto. Disponibilidad no tiene ubicación, pero percibe un sueldo, Solamente lo que no tiene es una ubicación de trabajo. una ubicación de trabajo. Así es, Está en su domicilio. por supuesto. Muy bien. ¿Y qué cosa es condición de retiro? ¿Qué significa retiro? Retiro es cuando deja las filas del servicio activo y pasa con ese calificativo. Pasa al retiro. Se aleja, se retira. Se retira. No tiene puesto, no tiene calificación, no tiene ubicación, ni tiene función. Se retira de la institución. Al no Y tener la situación militar se llama situación de retiro. la situación militar de retiro implica que ese militar ya no pueda recibir órdenes, ¿es correcto? Uno pasa al retiro y se va a su domicilio y no recibe órdenes de nadie. De nadie. Exactamente, ya dejó me refiero a la institución. Claro. A la institución. O sea que al separarse de la institución Ya. no recibe órdenes de nadie. No sé cuál sea el sentido de la pregunta, quisiera que me precise. Lo Porque que recibir quiero- órdenes es muy amplio. Le pregunto en el sentido si ya no existe vinculación con la institución, ¿me entiende? Le entiendo perfectamente. No hay vinculación laboral. No hay vinculación. Vinculación laboral. Muy sigue, bien. sigue percibiendo sus haberes, sigue disfrutando de los beneficios que le da el grado que sale, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tiene una pensión, tiene Exacto. derecho al hospital militar, Así es. tiene derecho a una serie, acceso a los clubes militares, supongo, ¿no? Es normal porque los clubes son de los socios, que son todos los militares. Así es. Eso lo tenemos claro. Así es. Usted debió pasar al retiro en el año 92 originalmente, ¿es correcto? Como dice la ley, a los 35 años de servicios activos cumplidos, Ya. como pasó mi promoción, a excepción del general Hermosa y el que habla, que de acuerdo a este decreto legislativo, permanecimos hasta agosto del 98. O sea, usted se prolongó su situación de actividad gracias al decreto legislativo 752, ¿es correcto eso? Correcto. Así es. Y esa situación sui generis, esa situación especial, solamente fue para el general Hermosa y para usted, ¿es correcto? No es correcto. ¿Qué cosa es lo correcto? Lo correcto es que todos los comandantes generales de los institutos Ya. permanecieron en esa, se acogieron a esa disposición. ¿Y lo que- quiénes, lo y que quiénes digo- fueron los comandantes generales que se favorecieron en su promoción? Esa palabra de favorecieron no la acepto como la vez pasada les expliqué. ¿A quiénes se le aplicó, general? Se le aplicó a todos los comandantes generales, que era el almirante Ibárcena, el general Bello, lo que recuerdo, el que habla, general Hermosa. Y acá en esta sala se ha dicho, es bueno puntualizar algo, en esta sala se ha dicho a través del general Robles que el general Hermosa permaneció en el comando del ejército estando en retiro. Eso es falso. No estuvo en retiro, estuvo en servicio activo como usted lo ha mencionado anteriormente. En virtud de ese decreto legislativo. Correcto. De su promoción solamente quedaron el general Hermosa y usted, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Ya usted nos ha explicado qué cosa es la situación de un militar en retiro absolutamente desligado de la institución, ¿correcto? Así es. Así es. Si usted se desligó de su institución el 20 de agosto de 1998, como ha venido usted relatando a través de numerosas declaraciones, ¿es correcto eso? Así es, y ahora lo he dicho, hoy día lo he dicho.
Hoy día lo ha dicho, ya. Si usted está desligado de su institución, ¿cómo podemos entender que a usted se le otorga un grado superior? Se le otorga el grado de general de ejército. ¿Cómo explica usted eso? Si usted ya está en el retiro. Le expliqué anteriormente que no era grado lo que usted está mencionando. Ya. No es grado. ¿Qué cosa es? Es un título honorífico. Título honorífico. Sin ningún beneficio económico, ninguna alternativa de mayor sueldo, ni Ya. tampoco es como grado. Y tal es el caso que cuando uno deja el puesto, se suspende automáticamente este título honorífico y uno vuelve a ser general de división, que es el grado correcto en la escala jerárquica de la institución. ¿Pero eso se puede aplicar a un militar en retiro? ¿Cómo es eso? No le podría dar mayores explicaciones. ¿Por qué no puede dar explicaciones? Porque no o la sea, conozco. si usted está fuera de la institución, ¿cómo le pueden reconocer como general de ejército? Le pongo un caso específico. Cuando le dije la vez pasada que ya repetimos lo mismo, Ya. es lo mismo cuando se nombra a los mariscales. Los mariscales están en el retiro, hasta a veces están fallecidos, y se le da el título honorífico de mariscal. Esto sucedió con el coronel Bolognesi. Es el mariscal Francisco Bolognesi. Es Pero- idéntico, es igual. Pero acá, ¿en virtud de qué disposición a usted estando en el retiro le pueden dar un grado, como este caso, grado de general de ejército? Por ejemplo, el general Rivero Lazo. ¿Usted lo conoció al general Rivero Lazo? Lo conocí perfectamente. ¿Él está en situación de retiro? Así es. Así es. ¿A él se le puede, Actualmente está en retiro. se le puede dar el grado de general de división? El decreto legislativo Ajá, 752, le repito por tercera o cuarta vez, sí. era para los comandantes generales de los institutos. El general Rivero Lazo, usted conoce que no es ni ha sido comandante general del ejército. Era para los comandantes generales de los institutos y para el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Y eso implicaba algún uso de un distintivo adicional? ¿Ustedes usaran una estrella más? ¿Cómo es eso? Eso es correcto. Una estrella más. El general de división lleva 3 estrellas. Ya. Y el general de ejército lleva 4 estrellas. Así es. ¿Y un ministro de defensa, qué cosa es? ¿De dónde forma, de qué conglomerado participa un ministro de defensa? ¿Qué cosa, qué labor realiza un ministro de defensa? El conglomerado, si usted quiere llamarlo, es un gabinete de ministros. Así es. Si usted le quiere llamar conglomerado, es gabinete de ministros. Pertenece al poder. Ejecutivo. Así es. Entonces, ¿por qué se le tenía que dar a usted un grado si ya formaba parte usted de un ente, que es el Poder Ejecutivo, formaba parte de esa situación? Señor presidente, si me permite, el testigo ha referido que no es un grado, sino es un título honorífico. Entonces, sobre ese punto, me parece que tendría que explorar el señor fiscal con todo derecho cuál es el fundamento legal del título honorífico, si solo lo recibe un militar en actividad. Pero ya ha señalado claramente que no es grado, que es título honorífico. En efecto, el testigo dijo título honorífico y la Fiscalía en su línea de preguntas no ha cuestionado la existencia de ese concepto. Por consiguiente, sus preguntas deben orientarse asumiendo ese dato, en tanto, ojo, no lo ha cuestionado. Ya. Usted, formando parte ya del Poder Ejecutivo, ¿recuerda usted cuándo juramentó? Como ministro de Defensa. No recuerdo si fue el 20 o 20. Yo dejé el Servicio de Inteligencia Nacional el 20 de agosto e Ya. inmediatamente fui nombrado ministro de Defensa. Ya. El día que juramenté es inmediatamente. Ya. No sé si fue el 21, exactamente no recuerdo la fecha, pero fue inmediatamente. Y ese- Salí del Servicio de Inteligencia Nacional y pasé al Ministerio de Defensa. Y ese título honorífico, como usted le denomina, se le confirió simultáneamente a su juramento, ¿correcto? Sí, porque estaba dispuesto igualmente que todos los ministros y comandantes, esa es otra disposición, los comandantes generales y ministros de defensa, cuando fueran lógicamente generales, tenían el título honorífico de general de ejército. Esa era la razón. Pero eso se entiende, ese título honorífico es para quienes están en actividad. Usted No. está en el retiro. No le podría responder esa especificación. ¿Ah? La norma
se refiere a militares en actividad. Por eso yo le preguntaba a usted las 3 condiciones de un militar. Y usted estaba en el retiro. A usted no le pudieron otorgar ese título honorífico. ¿Me entiende? Me parece que es otro campo. Es otro campo. Motivo. Yo fui nombrado ministro de Defensa y tuve el título honorífico de general de ejército. ¿Por qué se me dio? Usted ya quiere llegar al detalle de por qué fue, no le podría contestar. No desea responder. Exactamente. Muy bien. Señor Pero- presidente, Ha dicho no puede contestar. No perdón, puede. Perdón, no. Ha dicho no puede, correcto. porque sería conveniente, dado a que se está examinando los requisitos para acceder a este título, que el fiscal interrogue al testigo si es que conoce cuáles son los requisitos legales para poder entrar a una discusión si han sido bien aplicados o no. No todos son como el general Robles, que tiene manejo de la ley. Pero ya está clara la línea de preguntas y ha entendido perfectamente el ámbito y creo que no hay ningún tipo de confusión por parte del testigo. ¿Es correcto? Es correcto, pero cuando dice que no quiero contestar, eso no es correcto. Correcto. Bueno, y eso ya está definido. Sí, usted, Ya señor está, fiscal. se ha anotado bien en actas lo que usted ha dicho. Usted en la sesión anterior ha relatado que ascendió al grado de general de división del ejército peruano en virtud de una disposición del Congreso Constituyente Democrático. ¿Es correcto eso? No es correcto. Usted Ascendí de acuerdo a un decreto legislativo que fijaba exactamente la fecha de mi ascenso. Y en este decreto se leía que ostentaba el grado de general de división con fecha 1 de enero de 1992. Y ese Decreto legislativo. Y usted está repitiendo 2 veces. Decreto legislativo, ¿quién lo dio? ¿Lo dio el Congreso Constituyente? ¿Quién lo dio? Lo dio el señor presidente de la República. Sí. Fue un decreto ley. Fue un decreto ley, general Salazar. Y fue el decreto ley 25.577. Eso es la verdad. Usted en la sesión anterior ha hecho mención al Congreso Constituyente. Faltó a la verdad, una vez más. Usted fue ascendido en virtud de un decreto ley dado en junio de 1992, cuando ya se había producido el golpe de Estado. Así fue. Sí, señor presidente. Primero debo recordar que es un testigo de la acusación, no es un contrainterrogatorio el que está realizando el señor fiscal. Y en segundo lugar, referirle a una persona que no es abogada, si se acuerda si es un decreto ley, es un decreto legislativo. El señor fiscal incluso ha preguntado quién da un decreto legislativo, que es una pregunta que no correspondería ser alguien que conoce de derecho, porque los decretos legislativos solo los da el Poder Ejecutivo. Entonces, si él se confunde en su pregunta, el testigo con mucha mayor razón que no ha referido tener ningún conocimiento jurídico. Entonces, me opongo a que sostenga que está faltando a la verdad en su respuesta. A ver, Señor, más allá, no, digo, un tema, más allá Más de las puntual. calificaciones, que sí pido que haya abstenciones en ese tema, lo que sí es importante es estos datos sobre ley, decreto legislativo, decreto ley, están en el conocimiento general de las personas medianamente cultas, y por cierto, doy Se por ha sentado preguntado. que el señor general tiene ese nivel de conocimientos. Incluso ha sido ministro de Estado, pero lo que sí es dato cierto, que sí expresó la sesión anterior, que esa norma la dictó el CCD, eso lo dijo expresamente. Y ahí viene la reconvención del fiscal. Sin embargo, lo que sí planteo, y es una norma de interrogatorio, que se hagan preguntas, pero que no se esté cuestionando al testigo directamente, porque ahí el testigo no va a tener que responder ni cómo responder, y no es tampoco su misión entrar en diálogos o en respuestas de esa naturaleza. como usted ha notado, señor presidente, en la sesión anterior el señor testigo hizo una larga exposición en el sentido que él fue ascendido en virtud de una disposición que se dio en el Congreso Constituyente Democrático. Inclusive se le interrogó de la instalación del Congreso Constituyente Democrático. En virtud de eso es que la Fiscalía ha hecho una breve investigación y ha obtenido el decreto ley mediante el cual se le asciende al general, al grado de general de división. Señor general, ¿tiene usted algo que decir sobre ese punto? ¿Ha habido un error de su parte? Aclare usted lo que tenga por conveniente. El señor fiscal me hizo esa pregunta que no venía
en absoluto al caso de que yo he venido a atestiguar de Barrios Altos y Cantuta. Yo he venido con la mejor intención a dar toda la información que pueda ayudar a llegar a la verdad. Ese es el fin supremo de un juicio oral, llegar a la verdad, y he venido a aportar todo lo que conozca sobre los hechos de Cantuta y Barrios Altos. Y jamás me iba a imaginar que el señor fiscal me iba a preguntar cómo ascendí, con qué decreto o con qué número de ley. Eso en absoluto no recuerdo, y si fue el Congreso Constituyente Democrático, que ya después he pensado y fue el año 93, entonces no coordinaría con la respuesta que yo debí dar, que le da hoy día. Pero el fondo del tema es la fecha de mi ascenso, eso es lo que yo sé. ¿Cómo se dio? No podría decir hasta el número de la ley, porque no tengo a la mano, ni tampoco soy letrado para estar con las leyes a la mano. Pero el fondo está claro el tema. Que ascendí el 1 de enero de 1992. Yo pienso que eso es lo más importante. La norma dice con fecha a tal. 1 de enero de 1900. Pienso que claro. eso es lo sustantivo y lo más importante. Bueno, y eso sí lo recuerdo. A ver, los términos de Entonces, cuando se me dice que no, que sigo mintiendo, eso creo que no es tan correcto. Entiendo eso. Pero no incrimine usted al fiscal sobre el ámbito de interrogatorio, que eso el tribunal lo dicta. Si usted considera, así que en su abogado, que es impertinente el tema, lo planteamos y acá se decide. Pero la línea de la Fiscalía, como de cualquier defensa que quiere cuestionar datos de posición y de credibilidad del testigo, es absolutamente perdido. O sea, no se sienta usted mal ni que hay una tolerancia indebida a un línea de interrogatorio, porque esto es lo que usualmente sucede en el Tribunal de Justicia. Sea tranquilo por ese extremo, no hay problema, estamos controlando que todo sea debidamente. Entonces ya usted ha precisado el porqué de la respuesta y hay un marco de referencia y estamos muy claros entonces en ese tema. Sigue usted, señor fiscal. ¿Conoció usted a Pedro Huertas Caballero? Lo conocí. Pedro Huertas Caballero era abogado que trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional. Pedro Huertas Caballero, al igual que Vladimiro Montesinos Torres, a lo largo de todos estos procesos judiciales han relatado que después del 5 de abril del 92, entre otras cosas, ellos se encargaron a la elaboración de los dispositivos legales que se aprobaban por el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. ¿Se enteró usted de eso? Me enteré de alguna forma. No fui testigo presencial porque no era tarea del SIN ni del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. De alguna forma le digo porque esto se hacía y se conversaba en las instalaciones del SIN. ¿Cómo es importante lo que usted acaba de decir? ¿Cómo se enteró usted de alguna forma que en el, perdón, disculpe, estoy hablando, que en el SIN se estaban elaborando normas que después se aprobaban mediante decretos leyes por el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional? ¿Cómo se entera usted? Por algunas conversaciones que se tenía en forma cotidiana de estos hechos. Ya. Así me enteré. Y esas elaboración de normas, ¿en qué lugar del SIN se materializaba eso? ¿Quiénes participaban? Esas normas se conversaban y se hacían, y según lo que yo escuchaba y me conversaban, se hacía en la oficina del doctor Merino, donde estaba Rafael Merino Bartet. Rafael Merino Bartet. Exactamente. Y Rafael Merino Bartet era un antiguo funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Recuerda usted? Por supuesto. Él trabajó en la alta dirección. Él era parte del grupo de asesores cuando llegué yo, pero supe y conocía perfectamente que venía de mucho más atrás. Y tenía mucha experiencia el señor Merino y según referencias creo que trabajó desde la época del general Velasco. Muy bien. Aparte de Rafael Merino Bartet, Pedro Huertas Caballero, Vladimiro Montesinos Torres, ¿intervino algún equipo adicional de abogados para elaborar estas normas? No conozco. No conoce. No. ¿Usted también participaba en esa producción de elaboración de normas? En ninguna oportunidad participé en esta producción de normas porque no era letrado. Muy bien. ¿Usted tiene conocimiento si Rafael Merino Bartet es abogado también? No es abogado, pero conoce mucho por la experiencia amplia que tiene, como le manifiesto, de muchos años atrás. ¿Es verdad o es falso? Estoy consultando que el decreto ley
25.577, que dispuso su ascenso a general de división, también fue elaborado en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Sabe usted algo de eso? Absolutamente no conozco. No conoce. No conozco. Vladimiro Montesinos Torres, ¿no le informó a usted que estaban elaborando un decreto ley para ascenderlo a usted al grado de general de división? Ni una palabra. No conozco. Muy bien. Usted dice que llegó al CIN el 14 de enero de 1991. ¿Es correcto eso? El nombramiento de la resolución tenía fecha 14 de enero de 1991. Que llegué al CIN, yo no creo que sea en ese momento que llegué. Ya. La fecha de la resolución de mi nombramiento es 14 de enero de 91. En esa fecha es que se produce el relevo con el general Edwin Díaz Ceballos. ¿Es correcto eso? No es correcto. Cuando, en esos días posteriores. Posterior, por supuesto, porque fue la fecha que salió publicada la resolución de mi nombramiento, 14 de enero. Ajá. Entonces lo lógico es pensar de que al salir, seguramente los días posteriores, me acerqué a relevar al general Díaz en el puesto de jefe del CIN. Y en el CIN, entre otras personas, usted encontró a Vladimiro Montesinos Torres, ¿es correcto? Así es. ¿Se reunió usted con Vladimiro Montesinos? Posteriormente. Posteriormente estoy hablando. Posiblemente, claro. Ya. ¿No le llamó la atención a usted que la persona que le había ofrecido el cargo de jefe del CIN se encontrara en el CIN justamente sin un puesto de trabajo, sin un nombramiento y sin sueldo? ¿No le llamó a usted la atención eso? No me llamó la atención. Sí, En no, absoluto, no me llamó la atención. porque mire usted, Vladimiro Montesinos, en junio del 90, le ofrece un cargo. Conversan, usted acepta, él consulta, dijo todo está ok. En enero del 91 eso se materializa. Y quien le ofrece a usted el cargo, usted llega al CIN y no tiene el cargo, no tiene sueldo, no tiene nada. ¿A usted no le llamó la atención eso? Lo que usted acaba de decir no es correcto. ¿Qué cosa es lo correcto, Lo señor correcto general? es que llegué y Vladimiro Montesinos tenía un cargo, tenía un puesto, tenía una función. Era asesor de la alta dirección. Eso es lo correcto. ¿Y dónde, en qué resolución se encontraba ese cargo en enero del 91? En ninguna. Entonces, ¿cuál cargo estamos hablando? De asesor de la alta dirección, Pero sin resolución. Es un cargo verbal. Entonces, ¿de qué cargo estamos hablando? Porque tiene usted que responder con seriedad. Tiene que haber un sustento. Porque yo no puedo ir a una dependencia y decir yo soy asesor del comandante general del ejército y no tener ningún nombramiento, ni siquiera un oficio, ni sueldo. Y quedarme hasta las 3 de la mañana todos los días, vivir ahí sin ningún sustento. Explique. Lo que me caracteriza es ser serio. No Correcto. ser burlón ni ser mentiroso. Y en ese sentido y en esa línea le estoy respondiendo. Así es. Yo llegué al CIN, lo encontré al doctor Vladimiro Montesinos Torres, tenía la función de asesor de la alta dirección y en esa función continuó durante todo el año 91. Entonces no le estoy mintiendo, ni le estoy engañando, ni le estoy diciendo cosas que no son. ¿Quién le dio esa función a Montesinos? Lo encontré con esa función y continuó con esa función. ¿Y por qué usted, cuando llegó y Montesinos no tenía una ubicación con nombramiento, con resolución, usted por qué no tomó ninguna medida? No tomé ninguna medida hasta el año 92. O En sea, el año 92, ya ajá. le expliqué en la sesión anterior cuál ha sido la secuencia de sus nombramientos. Sí, pero y todo- eso ya lo tocamos. no le estoy preguntando eso. Todo el 91, señor general, la persona que lo había colocado a usted estaba sin sueldo. ¿Me entiende? Le entiendo perfectamente y le expliqué la vez pasada, en la sesión anterior, cuál era el asunto del sueldo. Y usted me dijo que si no le había preguntado de qué vivía. Yo le dije que esa era una cosa muy personal. Entonces estamos repitiendo lo mismo que tocamos la sesión anterior. No le estoy preguntando eso, le estoy diciendo si usted, al ver esa situación, que la persona que lo había llevado al CIN, usted llega al CIN y no lo encuentra con un nombramiento ni con un sueldo.
Es una situación absolutamente irregular en una institución que tiene que ver por la seguridad interna y externa del país. Es el centro del poder. Y eso es algo absolutamente inusual y que llama la atención. Y que encima a esa persona se le haya dado cientos de millones de soles. ¿No es irregular eso? Señor presidente, es argumentativa la pregunta. Los argumentos tienen que darse para que se pueda entender la pregunta, no para que el fiscal marque su posición. En un interrogatorio no se marcan posiciones. Preguntas argumentativas, desde luego, están fuera de lugar. Sin embargo, hay un pedido de una explicación o justificación al por qué permitió, toleró que el doctor Montesinos, durante cerca de un año, se encontraba sin una resolución oficial de nombramiento. Ahí va la explicación de lo usual o lo inusual. Diga usted su precisión y con eso cerramos esta línea. Diga usted. La explicación natural que yo podría dar, una explicación natural, es que cuando llego al CIN y lo encuentro a Montesinos, Montesinos en ese momento ya tenía, y hacia adelante lo mismo, ya lo he manifestado, que era asesor de la alta dirección y asesor personal del presidente de la República. Entonces, en este sentido, yo considerando de que era asesor del presidente de la República, se le daba todas las comodidades y todas las facultades para que continúe en esta tarea de asesoramiento a la alta dirección del CIN. Esa fue la razón. Yo me sentía amparado en esa situación de que era asesor del presidente de la República. Hubiera sido diferente que este señor asesor no tuviera esas características. Entonces las condiciones laborales de este señor Montesinos en el CIN hubieran sido distintas. Entonces eso es lo que avaló a mi confianza para mantenerlo en esa situación. Señor fiscal, sigue usted. El general Edwin Díaz Ceballos le presentó a Vladimiro Montesinos Torres como asesor. ¿Qué presentación le hizo Edwin Díaz Ceballos? Porque le consulto. En el relevo tendrá que haber algún tipo de explicación. ¿Quiénes son los principales funcionarios? No podría recordar, señor fiscal, si me lo presentó o no me lo presentó. Pero yo lo encontré en el CIN. No tengo muy claro, y con esto concluyo esta línea. ¿Cuál fue el motivo especial para que usted espere hasta el año 92 para ya expedir una resolución jefatural nombrando a Vladimiro Montesinos Torres como asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Por qué esperó todo un año? Explique, por favor. Le acabo de referir. A ver. O sea, Dígalo. repito. Dígalo. Repito. He manifestado que esa situación la mantuve en base a la confianza que se le tenía al doctor Montesinos en virtud a la función que tenía de asesor del presidente de la República. Entonces eso avaló en mi persona para darle esta confianza y que continúe como asesor durante el año 91, sin ningún nombramiento. ¿Y por qué esa resolución más bien no se dio una resolución ya formal, con un nombramiento, con plaza determinada y con un sueldo? ¿Me entiende? ¿Por qué no se dio esa otra situación? Ya usted explicó la otra fase. Ahora dígame, ¿por qué no implicó eso una resolución con nombramiento y con derechos? Porque el doctor Montesinos también tiene derechos. Entonces, y derecho a ganar un sueldo por el aporte que hizo al país, ¿no? Entonces, ¿por qué no salió una resolución nombrándolo con un sueldo? Explique. Estamos remontándonos al año 92. Ajá. Yo en este momento no podría precisarle qué razones hubieron para sacar una resolución jefatural dándole el nombramiento de asesor de la alta dirección. No podría recordar qué
argumentos tuve o qué motivos hubieron en ese momento para hacer esa resolución. No recuerdo. No recuerdo. No podría explicarle por qué, pero se dio el hecho de que una resolución jefatural firmada por el que habla se le dio el nombramiento de asesor de la alta dirección del CIN. ¿Y cuándo se regulariza eso? ¿Cuándo ya sale algún tipo de resolución nombrándolo oficialmente ya? Estamos repitiendo lo mismo que le dije No, en la no, no. sesión anterior. Yo le he dicho puntualmente. Quiero que precise, general. Esa resolución suprema salió el año 96. 96. Ya lo manifesté anteriormente que el año 96 se les dio una resolución suprema que se le daba la categoría de F5. Eso ya lo he manifestado en esta sesión, en esta aula, en esta sala. ¿Usted recuerda que del año 92 al 96 ya existían serios cuestionamientos sobre la labor que realizaba Vladimiro Montesinos Torres? ¿Recuerda usted eso? Recuerdo perfectamente. ¿Recuerda usted también que existían ya inclusive una primera denuncia por enriquecimiento ilícito? ¿Recuerda usted eso? No recuerdo. ¿Eso no recuerda? No recuerdo. Us- Enriquecimiento ilícito del doctor Montesinos. Así es. No recuerdo. No recuerda. Seguramente él personalmente debe recordar. Yo no recuerdo. ¿Usted recuerda que existían ya denuncias muy graves sobre la labor que él realizaba en el régimen de Alberto Fujimori? ¿No? ¿Usted se enteró de eso? Esas reclamaciones eran permanentes. 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 Y esas reclamaciones, de lo que usted recuerda, ¿cuándo se iniciaron? No recuerdo. No recuerda. Por eso digo permanentes en el tiempo. No tuvo un día, una fecha, no recuerdo. No O sea, podría eran precisar. Imputaciones sostenidas Exactamente. por los medios periodísticos. ¿Es correcto eso? Sí, recuerdo. Perfecto. ¿Usted tenía acceso a fuente abierta a la prensa? Así es. Así es. Usted entonces tomaba nota de las numerosas denuncias contra Vladimiro Montesinos, ¿es correcto eso? Así es. Todo lo que se publicaba en los medios de comunicación abierta, conocía porque leía todos los periódicos. A nivel de consulta, usted ha sido funcionario público por mucho tiempo. Un funcionario público, no estoy diciendo nombres, que maneja fondos, está obligado a rendir cuenta de esos fondos. ¿Es correcto o no? Es correcto. Ya. Es lo legal. Y si ese funcionario que maneja ingentes cantidades de fondos no existe en la administración pública, ¿cómo le podemos exigir que rinda cuenta del manejo de esos fondos? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacer para que ese funcionario rinda cuenta si no existe para la administración pública? ¿Cómo haríamos, señor general? Voy a guardar silencio en ese extremo, porque ya he dicho que ese punto está judicializado en otro proceso, que tiene el número 55-2001. No he mencionado nombres, le estoy haciendo una consulta en virtud a sus 40 años como servidor público. No he mencionado ni un solo nombre, le digo, ¿cómo podemos exigirle que rinda cuentas una persona que maneja ingentes cantidades de dinero? No he mencionado ni un nombre, que no figura en la administración pública. ¿Ante quién? ¿Cómo lo puedo exigir? Ilústreme. Ese tema está judicializado. Con nombre o sin nombre está judicializado. ¿Sí? Por eso no voy a guardar silencio en ese tema. Bueno, es su derecho. Revisemos. Usted, en la sesión anterior, hemos trabajado unas líneas iniciales de su declaración ante la Policía Anticorrupción de enero del año 2001 y la declaración instructiva del 18 de abril del 2001. Existe una ampliación de su declaración instructiva que usted rindió el 6 de febrero del 2003. Y siempre asesorado por el estudio que lo venía defendiendo. Y usted en esa declaración se ratificó
en su integridad en su declaración instructiva de fecha 18 de abril del 2001. Usted se ratificó, no hizo ninguna variación. ¿Recuerda usted ese hecho, señor general? ¿Usted está refiriendo a la sesión anterior o a la manifestación del que usted ha mencionado? ¿Cuál es el tema específico? La pregunta es si usted recuerda que en la ampliación de su declaración instructiva de 6 de febrero del 2003, usted se ratificó en su declaración instructiva. Esa es la pregunta. Tendría que verla para ver si está escrito que me ratifiqué. No recuerdo, al momento no recuerdo si me ratifiqué o no me ratifiqué. Tendría que verla para ver si está ahí. Si dice ahí, seguramente es correcto. Dijo usted que me ratifico en todo lo mencionado y mi anterior declaración. ¿Usted dijo eso? Correcto. Si he dicho eso, está bien, está correcto. Está correcto. Entonces, así es. ¿Es correcto eso? Lo que usted acaba de leer es correcto. Es correcto. Lo dejamos así entonces. En su ampliación de su declaración instructiva de fecha 6 de febrero del año 2003, usted señaló que el Servicio de Inteligencia Nacional en el año 1991 tuvo como misión la captura de mandos o cabecillas de los grupos terroristas. ¿Recuerda usted eso? Usted me va a hacer recordar los puntos que yo hablé el año 2001. Esa es la pregunta, si recuerdo. Estamos ubicados en el 2003, señor general. El 2003 Así es. Es la ampliación. Así pero es. el 2003 usted me hace referencia a lo que dije el 2001. De manera que estamos hablando de lo que dije el 2001. No. Es lo que usted me acaba de decir. Entonces, si yo me pongo a pensar qué cosa dije el 2001, yo, ¿cómo le respondería? Le pregunto, Usted, le reformulo. Tiene usted ahí la declaración instructiva, Sí, que acá está. supongo que está en autos también. La secretaria que venga, por favor. Por favor, para ver. Para leer ese extremo, porque eso es lo que Exactamente. corresponde legalmente para que el testigo se pronuncie. A ver. Cuando un testigo no se acuerda de una cita o da una expresión distinta de lo que antes dijo, la regla es que hay que leer ese extremo para que usted nuevamente diga lo pertinente. Por favor, ¿correcto? eso es lo que quería. Vamos a hacer eso, no se preocupe. Acá no hace esa pregunta, porque después voy a continuar preguntando. Para que diga que si de inteligencia... Para que se precise previamente, conforme al requerimiento de la sala, si esa declaración obra o no en el expediente. Estamos en el, creo que sí está, ¿no? Todas las instructivas, las declaraciones se trajeron de la sala especial. Sí, señor. sí está en el expediente. Con cargo una, Pero tendría que revisar. Sí, yo he hecho una revisión, me parece, no puedo asegurar, pero sí, por la línea de que hemos exigido de copias, está. Confiamos en su palabra, presidente. Le agradezco. Pero señalándole que en algún momento hemos hecho una verificación y todavía faltan algunas piezas. Sí, Pero con cargo a que en su momento... No, si me acuerdo de eso es porque le he leído y creo que está. Pero en todo caso, Ya llegó ya. el día de la próxima sesión vamos a hacer una precisión, vamos a tener listos los folios. No se preocupe. Siga usted, señora secretaria. Para que diga que si de inteligencia que producía el SIN como consecuencia del procesamiento de información que recibía de los diversos órganos de inteligencia, según lo señalado en su respuesta anterior, tuvieron en la coyuntura que se vivió en el año 91 injerencia en la captura de mandos subversivos. De ser así, precise a qué nivel, dijo, que efectivamente ello fue una decisión impartida por el entonces presidente de la República a fin de economizar tiempo y orientar el trabajo en la captura de mandos o cabecillas de los elementos subversivos. ¿Puede usted decir algo a partir de ese dato que se le ha leído expresamente? Perfecto. Por favor, quisiera que me diga la pregunta.
cuál fue, de acuerdo a lo que se ha leído, la misión, el objetivo que impartió el presidente Alberto Fujimori al Servicio de Inteligencia Nacional en el año 1991, cuando usted fue jefe del SIN? El año 1991, el SIN se regía por el decreto legislativo 271. Este decreto legislativo 271 daba por función al SIN producir inteligencia en los campos no militares, vale decir, campo político, económico y psicosocial. Esa producción de inteligencia estratégica en estos campos era tarea del SIN. Y la inteligencia estratégica en el campo militar era producida por el Comando Conjunto a través de la segunda DIENFA. Esta integración de estas dos inteligencias estratégicas eran hechas por la Secretaría General del Consejo Superior de Inteligencia. O sea que este elemento, que era la Secretaría General del Consejo Superior de Inteligencia, era quien integraba estas dos inteligencias estratégicas. Ahí, en este contexto, en las sesiones que se realizaba en el Consejo Superior de Inteligencia, es lo que se veía estos aspectos. Tal es que cuando se veía los puntos de captura de los cabecillas de estos grupos terroristas, que fue de mucho interés y de mucha relevancia, esas coordinaciones, las coordinaciones se realizaban donde también integraban este Consejo Superior los elementos policiales. Ahí estaban presentes el jefe del órgano de inteligencia del Ministerio del Interior, así como el elemento de inteligencia de la Policía Nacional. Ellos eran los encargados, de acuerdo a ley, de hacer las capturas, como se hizo posteriormente, de estos elementos subversivos en su máxima expresión, vale decir, los cabecillas de los grupos terroristas. De manera que ese es el enunciado cuando yo digo que faltó implementar y completar con la expresión del Consejo Superior de Inteligencia, donde se realizaban estas coordinaciones. Entonces, completando con ese concepto, queda perfecta la respuesta que ahí está inconclusa. Pero usted, en la respuesta que brinda, en su declaración instructiva, en la ampliación de su declaración instructiva, asesorado por el estudio jurídico, usted señala que es una decisión impartida por el señor Alberto Fujimori al Servicio de Inteligencia Nacional. Señor presidente. No, no a otra dependencia, sino la misión que le da el ingeniero Alberto Fujimori es al SIN, es por economizar tiempo, dice, la captura de mandos o cabecillas de los elementos subversivos. Esa es la misión. ¿Entiende lo que es el término misión, señor general? Entiendo. Eso es lo que le da la misión al SIN. Explique. Entiendo. Señor presidente, debo dejar anotado lo que señala el señor fiscal, que es incorrecto, ya que si bien mi patrocinado en la pregunta que se le ha señalado hace una referencia a cuál fue la indicación del presidente de la República, lo que no señala el señor fiscal y que pretende confundir al testigo, que en la pregunta anterior de esa misma continuación de declaración instructiva se refiere precisamente a lo que ha señalado en ese momento, al funcionamiento del Consejo de Inteligencia. Es más, en la propia pregunta del señor fiscal señala expresamente la referencia a la pregunta anterior. Entonces no es que se refiera o que señale acá, como ya lo ha señalado el señor testigo, la referencia es directamente al Servicio de Inteligencia Nacional. En todo caso, tomar nota del comportamiento del fiscal que pretende confundir al testigo. No vayamos a esas calificaciones, que el tribunal se cuida mucho porque eso genera incidencias que no vienen a grano. Pero sí, acá hay un punto importante que en la línea de la pregunta busca una aclaración, que eso me permito fijarla para ahorrar tiempo ahora sí. Usted está una base de su respuesta a esta pregunta que hemos leído, que es la segunda, ¿no? Dice, para economizar tiempo. Eso podría sugerir que fue una orden para que directamente, a través de sus propios órganos, el SIN realice las capturas. Entonces, bajo esa línea es que le pedimos a usted
que haga las explicaciones que correspondan. Diga usted. Referente a la disposición dada por el señor presidente de la República de ese entonces, cuando dice el SIN, hay que acordarse que el jefe del SIN era quien presidía el Consejo Superior de Inteligencia. De manera que cuando yo recibo la disposición o alguna indicación, es para que como jefe del SIN, presidiendo este Consejo Superior de Inteligencia, donde están los elementos de inteligencia del Ministerio del Interior y de la Policía, por supuesto que ellos son los que asumen esta tarea que les corresponde por ley. A ellos se les da esta misión y esta tarea y lógicamente la cumplen, como ya hemos conocido, que se comienzan a producir las capturas de los mandos de estos grupos subversivos. No era para que el SIN, con sus elementos, como Servicio de Inteligencia Nacional, haga capturas, porque no tenía ni los elementos para hacer estas capturas, ni tampoco la ley le permitía. De manera que en ese sentido queda respondida la pregunta. Señor fiscal, dada que hemos fijado una hora, no sé si acabó esta línea, porque yo le puedo permitir un par de preguntas sobre esta misma línea, por razones de tiempo ya fijado y establecido. Lo dejo ahí para no... Muy bien. Bueno, insiste el tribunal en expresar lamentablemente que no hemos podido trabajar más por un tema que no es controlable por el tribunal. Y además ya habíamos indicado el límite de tiempo de esta audiencia porque queríamos dar todas las facilidades y el estado de ánimo de tranquilidad para que el acusado pueda ser debidamente trasladado, tenga todas las seguridades y comodidades que corresponda a su condición de tal. Como hemos dicho entonces, la audiencia 68ª se va a realizar el día miércoles 11 de los corrientes, a los efectos de dar un plazo prudencial para que todo esté debidamente correcto. Desde ya anunciamos La hora. que suponemos que la semana subsiguiente, como mínimo entiendo que esta interrogatorio va a durar 2 miércoles y viernes, salvo más, no sabemos, pero en todo caso ya anunciamos los próximos testigos que van a concluir a declarar son Vladimiro Montesinos Torres y Pedro Villanueva Valdivia. Vamos a realizar todas las medidas de coordinación para que se produzcan los traslados en la oportunidad que corresponda y respetar, como debe ser, las listas y los tiempos programados muy anteladamente. ¿Correcto? Se suspende la audiencia. 9 de la mañana, ¿no? Sí, claro. Sí.